Europa está acabada. Lo que se veía venir años atrás, hoy es una realidad. Europa es 0% europea en cualquier lugar. Las mujeres blancas europeas son violadas y asesinadas por inmigrantes todos los días y las noticias no lo muestran o no hacen foco en eso. Europa del Este y los países bálticos están solo unos años atrás del camino que vienen tomando el resto de países de Europa. Hasta incluso Polonia, uno de los pilares que se mantenía en pie, ha caído también. Hungría resiste a pesar de los bloqueos de la Unión Europea por ahora, pero los globalistas y las ONG atacan sin cesar a la población nativa, engañando a las mujeres jóvenes para que voten a favor de su propia violación. Reina el feminismo y el progresismo. A los hombres nativos no se le permite ser hombres, no se le permite ser masculinos, e importaron millones de migrantes que tienen cero respeto a la ley y no se saben comportar. Lamentablemente, se acabó. Mucha gente piensa en términos binarios, que algo está bien o que algo está mal. Por ejemplo, muchos creen que un país cristiano debe seguir siendo cristiano y que eso es lo que está bien. Y está mal que sea conquistado por musulmanes de quinto mundo. Esto que está sucediendo no está bien, está mal para muchos de ustedes. Y déjenme decirles algo, no existe lo bueno y lo malo en estos términos. Lo que existe en el mundo es una lucha constante e interminable de poderes. Y para ganar la batalla es fundamental que gente como vos o como yo nos interesemos en este tema. Lo voy a decir aún más claro, así que presta mucha atención. A menos que la gente blanca de Europa realmente se interese en esta situación y se ocupe de mantener a la gente de quinto mundo afuera de sus países, tanto como estos inmigrantes quieren entrar a su país, a menos que hagan eso, Europa está completamente acabada. Para decirlo en términos aún más sencillos, quien realmente se preocupe, quien más se preocupe, mejor dicho, es quien va a ganar esta batalla. A menos que las naciones más desarrolladas de Europa se ocupen de mantener a toda esa gente fuera de Europa, más de lo que esa gente se está ocupando de entrar a sus países, se terminó. Y la gente que está entrando de esos países está subiendo a un bote, arriesgando su vida al extremo. A ellos les súper interesa esta situación, porque lo están dando todo para poder conseguirlo, van a todo o nada. Muchos ni siquiera saben nadar y se lanzan durante días en un mar agitado, no les importa nada. A ellos les súper interesa entrar. Y ustedes en Twitter tuiteando pelotudeces con un avatar y una imagen que ni siquiera son ustedes. Claramente la mayor parte en Europa no se está ocupando demasiado con la gravedad que tiene esta situación. Fíjense qué poco se ocupan o qué poco les importa, que ni siquiera hacen un comentario con su nombre y apellido, con su perfil. Por eso siempre digo que el único que está hablando de este tipo de temas a bozal quitado, diciendo las cosas como tiene que ser, soy yo. Los europeos ni siquiera organizan una protesta, que en los pocos lugares que han organizado tampoco soluciona mucho, porque los que están manipulando que todo esto suceda se cagan de risa. Y por otro lado tenemos las personas que están arriesgando todo para entrar y no les interesa nada, ni siquiera morir en el camino. Esto es como todo en la vida, es una ley, diría, del universo. El que más se preocupa, pero realmente y de forma constante, es el que termina ganando. Sé que muchos de ustedes, principalmente los que están en Europa, creen que les importa esta situación porque se están informando, porque están al tanto de lo que está pasando. Y hacen un par de tweets y piensan que están contribuyendo con su comentario en las redes sociales. Y después se preguntan por qué sigue pasando esto. No se están ocupando lo suficiente. Lo mismo con hacer plata online. Si te ocupas lo suficiente, a la larga vas a terminar trabajando de forma online. Por más que seas un estúpido. Con este tema lo mismo. Y sé que actualmente se les ha estado lavando mucho la cabeza a la sociedad para quienes dicen lo que estoy diciendo ahora, les digan racista, xenófobo, fascista o cosas por el estilo. Y me da mucha risa leer esos comentarios de la generación de cristal. A lo que voy es que si realmente quieren conservar la raza, la cultura, la identidad, van a tener que hacer mucho más que tuitear pelotudeces atrás de un avatar. Realmente van a tener que hacer algo que tenga importancia en el mundo real. Como por ejemplo tener hijos, ya que la natalidad de europeos de pura cepa está disminuyendo frente a la enorme cantidad de hijos que están teniendo los inmigrantes ilegales y o refugiados en los países europeos. Como mínimo, cuando hacen ese tipo de tweets, deberían poner su nombre y apellido y su foto de perfil y no un avatar. Ahí al menos van a ser alguien diciendo algo. Veo mucha cobardía que va creciendo cada año. Literal, cada año la gente tiene más miedo a hablar. Incluso los que están diciendo las cosas políticamente correctas enmascaran todo poniéndole 80 filtros, aclarando todo, con un miedo bárbaro. Es por eso que muchos valoran mis videos. No por la calidad, no por la edición, no por los guiones, no por nada puntual, sino por la transparencia y la honestidad con la que hablo. Saben que les digo 100% lo que pienso. A veces te puede caer bien, a veces te puede
política, no tan bien, pero te hablo como si fueses un amigo, de confianza. Para poder cambiar el mundo en el que vivimos, que muchas veces decimos que estamos en el mundo de revés, es necesario que cada vez más personas alcen la voz y hablen también como lo hago yo, a bozal quitado, sin miedos. O si miramos más arriba, los grandes líderes conservadores que no han pactado con la agenda y quieren un mundo mejor: Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro, Víctor Orbán, Santiago Abascal, Nayib Bukele, José Antonio Kast, entre otros. Es por eso que las grandes élites se la ponen tan difícil a estos grandes líderes. Donald Trump, por ejemplo, con las causas que le presentaron y las elecciones que le robaron. Gente, ¿ustedes vieron al presidente Biden? ¿Alguno me explica cómo puede estar a cargo del país más poderoso del mundo hoy en día? Más allá de que es un títere y demás. Massa, por ejemplo, o Alberto Fernández, eran títeres también en Argentina, pero por lo menos se podían mantener en pie. O por lo menos no saludaban a un amigo imaginario. O por lo menos no tenían pérdida del sentido de la orientación en el espacio físico. Lo de Biden es increíble. Es así como la gente le perdió totalmente respeto a Estados Unidos, que está a kilómetros de distancia del gran país que era hace 20 años atrás. Cada vez las grandes élites lo están haciendo más alevoso. Ya no les interesa que nos demos cuenta que quieren manipular a la sociedad. Les chupa soberanamente un huevo. Solo quieren seguir en el poder y aumentar más la brecha entre donde están ellos y donde están ustedes. Y ya que estamos hablando de manipular a la sociedad, los grupos LGTB, los grupos feministas, los pañuelitos verdes, los activistas climáticos, BLM y todo lo demás son lo mismo. Una buena forma de ver cómo esto está fomentado por el gobierno es ver cómo responde la policía a ese tipo de manifestaciones. Fíjense cuando los granjeros estaban protestando, la reacción que tenía la policía y las autoridades ante eso. Fíjense la reacción de la policía cuando hay una protesta BLM o cuando los activistas climáticos hacen algún show público de esos que se viralizan en las redes. La diferencia entre cómo responden ante unos y ante otros es una clara evidencia de cómo está el gobierno y las autoridades metidas en este tipo de manifestaciones. Piensen en quiénes son los que le dicen a la policía lo que tiene que hacer. Volviendo al tema de la inmigración masiva, el hecho de detener los inmigrantes que quieren traspasar la frontera para ingresar a tu país a través de la mano dura, a través de la fuerza de las autoridades, es como siempre ha pasado en toda la historia de la humanidad, menos ahora, menos en la actualidad. Es decir, este momento es el único en la historia de la humanidad que las personas pueden entrar ilegal y masivamente por las fronteras de cualquier país europeo, y no solo que no son reprimidos por la fuerza de las autoridades, sino que son ayudados y hasta diría fomentados a que entren de la mano de organizaciones internacionales como por ejemplo las que maneja George Soros. Todos sabemos que no se puede totalizar, pero sí se puede generalizar. Si no, no podemos hablar de nada. Y los crímenes que está sufriendo Europa, la inseguridad en general, que cada vez es mayor en este continente que antes era muy seguro, están relacionados todos a inmigrantes. Es un tema estadístico. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Es estadística. Y con inmigrantes no me refiero a vos, a mí, a asiáticos, más allá de que con los asiáticos está todo bien. Son siempre los mismos. Y ellos lo saben muy bien. Y cuando hablamos de soluciones, la mejor respuesta es que esas personas nunca debieron estar en Europa. Porque recuerden que no entraron en avión como vos, con un pasaporte o con un visado. Que con vos sí se ponen exigentes y te piden todos los requisitos. Que entraron de forma ilegal. Y son todos hombres maduros. No hay mujeres y no hay niños. Y no hay nada malo en decir que México debería tener mayoría de mexicanos. Que el país de India debería tener mayoría de indios. Que Nigeria debería tener mayoría de nigerianos en su país. Ah, pero cuando nos referimos a los países europeos que son blancos, ahí sí te llaman el racista cuando vos decís que los países europeos deberían conservar su identidad y su cultura siendo mayoría blancos. Pero como siempre digo con este tipo de temas, tómenlo como un buen feedback para ver el nivel de retraso que tienen las personas que critican a los que estamos diciendo estas cosas que están sucediendo en la vida real. Luego de ver este video, si alguien me pone en los comentarios racista, fascista o alguna pelotudez de esa, no lo insulten, no lo critiquen, entiéndanlo, no le da la cabeza. No te dejes confundir por la migración masiva. La verdad es muy sencillo. Los europeos no se están reproduciendo lo suficientemente rápido como para sustentar las ganancias eternas de las élites financieras. Para eso se necesitan trabajadores masivos y esclavos. Los europeos no mantienen los niveles de población necesarios para sostener todo esto. Entonces, si no pueden hacer crecer una población europea estable para explotación, van a ser erradicados y reemplazados muy fácilmente. Los europeos no son más que números que esperan condiciones de trabajo dignas y pensiones seguras. Los inmigrantes que meten no tienen ninguna de esas expectativas. Los europeos van a ser reemplazados por personas que van a tener muchos hijos y van a trabajar barato por el resto de sus vidas. Personas que no se preocupan por la política o por temas sociales. Personas que van a ser esclavos laborales. Ya hace tiempo que se ha tomado la decisión de sustituir completamente a los europeos. El feminismo, los activistas climáticos, el movimiento LGTB, el movimiento BLM, entre otros, se está inyectando a propósito para reducir el deseo de procrear y tener familias. Las élites financieras no tienen ninguna preocupación por cómo esto destruye a Europa y a Estados Unidos, ya que son una estructura que independientemente de lo que pase en el mundo, siempre va a vivir en los mejores lugares y en las posiciones más favorables de la Tierra. Déjame tu comentario acerca de lo que estuve diciendo
diciendo en este video que sin duda se va a armar un buen debate en los comentarios. Antes de irme te quiero recomendar este video que hice una reflexión muy profunda sobre la situación actual de Latinoamérica que sin duda te va a interesar. Te veo ahí, la seguimos. No fuimos,